como siempre los contratiempos nunca faltan. Esta vez nos ha cogido una serie de derrumbes. Bienvenida a la Reserva Natural Ciudad Perdida de Fala. Ya puse a grabar esto. En Colombia, varias poblaciones han desaparecido también junto con sus pobladores, lo que ha dado lugar a muchos misterios. Jesucristo. ¿Sí los ven? Caminar entre estos túneles no deja de ser impresionante y de hacerlo pensar a uno como en las condiciones tan inhumanas en las que tenían que trabajar las personas. Son las 4:30 de la mañana. Como ven, aquí en el canal ni siquiera han prendido las luces, pero nosotros ya estamos listos para salir a nuestro siguiente destino, el departamento de Tolima. Alrededor del mundo se encuentran vestigios de ciudades que han desaparecido o que están deshabitadas. Muchos de estos se han convertido en lugares turísticos debido a su pasado, pero también se han convertido en sitios místicos. Justo acabamos de pasar Villeta y como siempre los contratiempos nunca faltan. Esta vez nos ha cogido una serie de derrumbes por la vía que han retrasado nuestra llegada hacia nuestro primer destino aquí en Tolima, Fala. Vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para desayunar. Afortunadamente ya vimos pasar una máquina que parece que va a levantar un poco el derrumbe para que podamos seguir hacia nuestro destino. Tenía apenas 2 años de edad cuando en 1985 la erupción del volcán Nevado del Ruiz borró el 96% de la población de Armero, en el departamento del Tolima. Más de 20.000 personas perdieron la vida, una tragedia de la que todavía muchos colombianos no se sobreponen. Armero es, por supuesto, uno de nuestros mayores referentes cuando de tragedia se habla, pero al mismo tiempo es quizá uno de los que mayores enigmas encierra.
Luego de 3 horas de trancón por el derrumbe, por fin logramos movernos algo. Ojalá que alcancemos a hacer el recorrido por Ciudad Perdida. Cerca de la 1:30 de la tarde, 3 horas más tarde de lo presupuestado, hemos llegado por fin a Falan. La región fue conquistada en la primera mitad del siglo XVIII con el fin de extraer plata y oro de las minas cercanas. En un inicio, Falan se llamó Rosario de Lajas y posteriormente Santa Ana. Sin embargo, en 1930 cambió nuevamente de nombre a Falan en honor al poeta, músico y matemático Diego Falón Carrión. Como Armero hay otros pueblos perdidos, pero en este caso por motivos todavía más particulares, como Jordán, en el departamento de Santander, un municipio privilegiado con la hermosa vista que tiene hacia el imponente cañón del río Chicamocha, pero en donde el silencio reina ya que solo cuenta con 1.134 habitantes, de los cuales solo 54 viven en el casco urbano, es decir, un lugar literalmente desolado. Buenas tardes. Bienvenida a la Reserva Natural Muchas Ciudad Perdida de gracias. Falan. Le explico las actividades que nosotros tenemos. Vamos a ahorrar tiempo y nos vamos a ir por el aire en un canopy de 2 líneas. Esta es la primera, esta es la segunda y luego pasamos el río por un puente. En este trayecto vamos a pasar por 3 cascadas, vamos a pasar por más de 10 charcos donde el turista se puede bañar, vamos a pasar por 3 túneles de la época de la colonia y llegamos a las ruinas de la Ciudad Perdida, que son un patrimonio histórico del Tolima, porque tienen mucha historia, que es la que les voy a contar por allá. Bueno, pues empecemos. Bueno, sigamos. Bueno, vamos a ver qué tal nos va en estos 6 kilómetros aquí en la Reserva Natural de la Ciudad Perdida de Falan. Ahora sí estamos listos. Bueno, vamos ahorita aquí al puente tibetano, pero antes vamos a conocer el túnel Santa Ana, que es un túnel de extracción de oro y plata de la época de la colonia. Se llama Santa Ana porque era la patrona de los mineros, la patrona de esta región y actualmente es la patrona de nuestro pueblo Falan. O sea, este túnel hace parte de las ruinas que vamos a conocer más abajo. Sí, claro. La que tenemos aquí es una ciudad perdida de la época de la colonia, del siglo XVII y siglo XVIII, que fueron descubiertas hace solo 35 años por un reportero de la televisión colombiana llamado Roberto Tobar Gaitán. Él las descubrió hace 35 años y realmente estas ruinas corresponden a las reales minas de Santa Ana, que eran propiedad del rey Carlos III de España y que tienen mucha historia, que más adelante lo voy a seguir contando. ¿Cómo se
enteró su merced de esa historia? Ignorábamos que existían unas ruinas de la época de la colonia en este cañón de este río, pero Roberto Tovar Gaitán, él las conoció cuando era niño porque él estudió en la Normal de Falan y cuando era niño las conoció, guardó su secreto y regresó 20 años después cuando ya era reportero de la televisión colombiana y las buscó nuevamente y las encontró y las sacó a la luz pública. ¿Y ahora la gente cómo se siente con esas ruinas? Pues no haberlas conocido tanto tiempo. Pues hace 5 años empezamos este proyecto con la Fundación Ecoturística Santa Ana, este proyecto de turismo comunitario, lo empezamos hace 5 años y las estamos dando a conocer a la gente, les damos a conocer la historia, o sea, queremos preservar estas ruinas como patrimonio histórico del Tolima, queremos darlas a conocer, queremos conservar la ronda hídrica de este río, conservar los bosques, reforestar, o sea, tenemos aquí un proyecto que es de turismo comunitario, un proyecto ambiental y un proyecto cultural con mucha historia. Entonces aquí tenemos un componente de naturaleza, de historia y de aventura. Bueno, vamos a entrar a este túnel. Así como esta cueva, hay varias en este recorrido. Ay, están ahí los murciélagos. Ah. Porque pues era en ellas de donde se extraía el oro y la plata que sacaron los colonos de aquí de Falan. Y está súper húmeda. Es muy muy húmeda y aquí por ejemplo está prácticamente lloviznando. Seguimos con el puente tibetano. Porque hay que caminar un pie detrás de otro como modelo. Y cruza sobre el río Morales, que es el que nos acompaña durante todo el camino hasta Ciudad Perdida. Una pausa en el recorrido para probar el plato típico de Falan, el chupado o el fiambre, que es un cocido en una hoja de bijao muy parecida a la del plátano, como pueden ver. Y tiene arroz, tiene pollo, cerdo, carne, plátano, huevo y yuca. Vamos a probarlo. El último lugar de este relato es el municipio de San Cayetano, en Cundinamarca. La epopeya de este pueblo comenzó en 1999 cuando los habitantes del lugar empezaron a notar que sus casas se agrietaban, las calles se empezaban a hundir y poco a poco hasta los pilares de la iglesia se iban deteriorando. Los estudios que se realizaron no pudieron entregar un peor resultado. La falla geológica que pasa por el municipio se había reactivado y amenazaba literalmente con tragarse todo el pueblo. Durante los siguientes 2 años se llevó a cabo la construcción de una nueva población un poco más arriba en la misma montaña, porque después de que la tierra literalmente se les había tragado sus casas, la vida les había dado una segunda oportunidad.
primera ruina que nos encontramos de estas minas acá. Esta ruina la llamamos bodega El Galeón porque esta era una bodega en donde se almacenaba el oro y la plata que salía de este complejo minero. Esta plata y este oro era transportado por túneles hasta Mariquita y de Mariquita a Honda, en donde embarcaban el oro y la plata para España. Y resulta que parte del tesoro que salió de aquí iba en el galeón San José, el que está hundido, el que está en litigio, ¿sí? Y ahí hay una partecita del oro y la plata que sacaron, que salió de aquí, de Falan. Entonces por eso la llamamos bodega El Galeón. Ahorita nos vamos a encontrar con alguno de esos túneles que su merced me habla. Claro, tenemos que pasar 3 túneles, son paso obligado para los turistas. 3 túneles. ¿Y es muy cerrado que la gente con claustrofobia? No, son cortos. Y hay otro túnel que es el que iba hasta Mariquita, pero ese está derrumbado como 1 kilómetro adelante. Esto se llamaba Reales Minas de Santa Ana. Lo que pasa es que antes de estas Reales Minas de Santa Ana existió otras minas de oro que se llamaban el Rosario de las Lajas. Exacto, que así se llamaba Falan antes. Exacto, se llamaba el Rosario de las Lajas y allá era el pueblo. Cuando ya encontraron estas minas más productivas, trasladaron el pueblo para acá y tomó el nombre de Santa Ana, el mismo nombre que le colocaron a las Reales Minas de Santa Ana. Está esta bodega hecha con piedra laja, pero en aquel entonces no existía cemento, ni nada para pegarla. No había cemento ni habían varillas, y esto se ha sostenido durante 300 años. ¿Y con qué la pegaron entonces? En ese entonces lo pegaban con calicanto. Calicanto era una mezcla de arena, cal y sangre de animales. Okay. ¿Y ha resistido hasta el sol de hoy? Claro, imagínate. Porque a esto no le han hecho intervención en esta parte. No, esto está intacto, está original y ahí se ha sostenido a través del tiempo. Sara, ¿ves este ladrillo? Mira, en todo el camino vamos a encontrar ladrillos de estos y usted se preguntará ¿por qué? Resulta que las minas tuvieron 2 épocas, la época de los españoles, en donde ellos las construcciones las hacían en piedra laja, como la que vemos ahí, de las ruinas de José Celestino Mutis. Y después, cuando los españoles perdieron la guerra de independencia, el general Simón Bolívar le entregó las minas a los ingleses. Y ellos hicieron muchas construcciones en ladrillo, con este ladrillo que es muy fino. Este ladrillo tiene 300 años, lo puedes llevar para un museo. Estas construcciones en ladrillo fueron destruidas por las personas que se adueñaron de estas tierras después de que los ingleses abandonaron las minas en 1874. Entonces ellos derrumbaron todas las estructuras en ladrillo para vender el ladrillo en Falan y en los pueblos vecinos. Y es así como la iglesia del pueblo está construida con los ladrillos de la ciudad perdida. Wow. Y las casas más antiguas de Falan están construidas con este ladrillo. Entonces por eso les decía yo que lo que estamos viendo no representa sino un 2% de todo el complejo minero que había. Bueno, Sara, te cuento, este es el túnel Bonpland. Lo llamamos Bonpland en honor a un botánico científico francés llamado Aimé Bonpland, que acompañó a Alexander von Humboldt en la expedición que hizo por América. Ellos entraron por el río Magdalena, llegaron a Honda y de Honda se vinieron a conocer las Reales Minas de Santa Ana, que eran muy importantes en su época. Entonces Humboldt vino a hacer unos estudios de mineralogía y de botánica y vino acompañado de ese gran científico francés Aimé Bonpland. Entonces por eso el túnel lleva el nombre de Aimé Bonpland. Entonces paso obligado porque no hay más por dónde. Listo. ¿Listo? Está oscureciendo, como pueden ver, y es que ya llevamos más o menos 1 hora y media de recorrido, ¿no, Fernando? Sí, desafortunadamente no vamos a alcanzar a recorrer todas las ruinas, ya se nos está oscureciendo,
pero pues aquí llegamos a las ruinas de Robert el Inglés. ¿Y quién era Robert el Inglés? Bueno, Robert el Inglés resulta que, pues, que las minas tienen dos épocas, la época de la colonia con los españoles y la época de los ingleses, cuando el gobierno de Bolívar le entrega las minas en concesión a los ingleses por 50 años. Entonces, el primer director que tuvo las minas en la época de los ingleses fue Robert Stephenson. Robert Stephenson estuvo administrando este complejo minero durante 3 años. Pero la gente pregunta, bueno, ¿quién era Robert Stephenson? Pues aquí en Colombia no nos dice nada de ese nombre, pero en Inglaterra es un personaje muy conocido porque Robert Stephenson fue la persona, el ingeniero que construyó, que inventó la locomotora a vapor y construyó el primer ferrocarril en el mundo entre Liverpool y Manchester. Y ese personaje estuvo aquí en esas tierras administrando estas minas durante 3 años. Pero con Robert Stephenson llegó otro personaje, un irlandés, que era médico personal de Robert Stephenson, pero además de eso él era minerólogo. Ese irlandés se llamaba Thomas Phelan. Thomas Phelan tuvo, entre los hijos, tuvo un hijo llamado Diego Phelan. Él se fue a estudiar ingeniería de ferrocarriles a Inglaterra y a su regreso él se quedó viviendo en Bogotá, pero nunca ejerció como ingeniero. Se quedó trabajando como profesor, como educador, como músico y haciendo parte de las tertulias literarias de la época. Y se convirtió en un poeta muy famoso, Diego Phelan. Por eso nuestro pueblo se le cambió el nombre, en 1930 se le cambió el nombre de Phelan en honor a Diego Phelan. Y entre otras curiosidades, Diego Phelan es el tatarabuelo del expresidente Ernesto Samper Pizano. Y eso lo podemos comprobar en un pergamino que tenemos en el recinto del Consejo Municipal, donde está la firma de todos los descendientes de Diego Phelan. Bueno, muy interesante, muchas gracias, Bueno. Fernando. Yo creo que seguimos a ver si porque no nos si no- coge la noche. Caminar entre estos túneles no deja de ser impresionante y de hacerlo pensar a uno como en las condiciones tan inhumanas en las que tenían que trabajar las personas que pasaban sus días dentro de túneles y en las minas. Y que no solo en el pasado, sino aún hoy lo siguen haciendo. Jesucristo. ¿Sí los ven? Tan lindos ni se mueven. Todo indica que ese es el túnel que conducía hasta Mariquita, por donde llevaban el oro y la plata hasta la Casa de la Moneda de Mariquita. Y es el túnel que aquí iniciamos, el que conocemos, llegaba hasta Mariquita. Lo que pasa es que 1 kilómetro adelante está derrumbado y pues no hemos podido continuar. Nos cogió la noche, pero yo no puedo ir sin darles un último dato, porque no sé si se acuerdan, cuando llegamos a Phelan les conté quién era Diego Phelan, y dijimos que su apellido era Fallon y no Phelan. ¿Por qué? Porque resulta que Diego es hijo de un irlandés y en ese idioma, Fallon, como lo leeríamos aquí, se pronuncia Phelan. La palabra ruina o ruinas hace referencia a vestigios de la arquitectura humana que ya sea por descuido, por desastres naturales, por guerras o muchísimos factores más quedan destruidos. Sin importar si fueron fortificaciones, templos de adoración o villas o incluso en este caso bodegas para almacenar oro y plata, nos demuestran que Colombia es un país lleno de misterios. Acompáñenme a seguir recorriendo el departamento del Tolima. Nos vemos la próxima semana en Somos Región.
Recuerden que pueden encontrar este relato completo y con información adicional sobre ciudades perdidas y misteriosas en Colombia en el podcast Un País de Misterio, disponible en todas las plataformas de audio digital y en las redes sociales de Canal 13.